el ejército estadounidense, ordenado por el gobierno de Joe Biden, lanzó un ataque aéreo contra objetivos en Somalia. Somalia es aquel país que está ahí al lado de Etiopía, de Kenia, ahí muy escondido de África, que, bueno, después de todo el contexto que estuvimos hablando del conflicto ruso-ucraniano, además de que este país casi no lo conoce nadie de dónde está, quedó aún más debajo de la alfombra luego de que estallara el conflicto en Europa. En el ataque, este ataque que ocurrió hace una semana, no resultó herido ni muerto ningún civil, pero se está a la espera de una evaluación final que lo va a determinar Estados Unidos para determinar los daños reales de esa operación militar que fue realizado por un mando estadounidense para África. Este mando estadounidense se lo conoce como AFRICOM y por supuesto que depende directamente del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, este mando estadounidense para África, el AFRICOM, informó el miércoles pasado en un comunicado que lanzó este ataque aéreo contra militantes de la organización terrorista en Somalia que es conocida como Al-Shabaab. Esta organización terrorista es un derivado de Al-Qaeda. Recordemos, no nos olvidemos nunca de que Al-Qaeda era el grupo financiado explícitamente y directamente por el gobierno de los Estados Unidos, según lo que había declarado Hillary Clinton. Bueno, este Al-Shabaab es la derivación, el hijo, lo que sería el 2020 de Al-Qaeda. Bueno, AFRICOM, recordemos cuando decimos AFRICOM, estamos hablando de Estados Unidos, declaró que la acción militar se llevó a cabo en coordinación con el gobierno federal de Somalia, después de que miembros de las fuerzas aliadas sufrieran el 22 de febrero un ataque a manos de este grupo terrorista cerca de Duduble, que es a 65 kilómetros al noreste de Mogadiscio, que es la capital de Somalia. Este mando militar estadounidense, el AFRICOM, señaló que su país, los Estados Unidos y el gobierno de Somalia están comprometidos con la lucha contra el terrorismo. Dignísima la frase, ya la conocemos hace más de 20 años, y que las organizaciones extremistas violentas como el Shabab representan amenazas a largo plazo para los intereses regionales y para Estados Unidos. ¿Por qué para Estados Unidos? Bueno, ahí vamos a ver. El ejército de Estados Unidos tiene la autorización de efectuar ataques en apoyo de las fuerzas militares aliadas designadas por sus manos en virtud de una autorización para el uso de la fuerza militar que se firmó en el año 2001 entre el gobierno de Somalia y los Estados Unidos. Es decir, que hay una especie de autorización volada entre los Estados Unidos y Somalia para que los Estados Unidos puedan intervenir militarmente en el país. En enero del año 2007, los Estados Unidos intervinieron militarmente en el país por primera vez desde un despliegue que se hizo desde las Naciones Unidas en los años 90 al bombardear posiciones terroristas en Ras Kamboni, usando una aviación de última, que son las AC-130, como parte de un esfuerzo por capturar o matar objetivos de Al-Qaeda. No estamos hablando del Shabab, estamos hablando de lo que en su momento era Al-Qaeda. Que se suponía que Al-Qaeda estaba infiltrada con fuerzas de la Unión de Tribunales Islámicos, la UTI, en Somalia, lo que sería Somalia, a la par, en paralelo con Irak, Irán, Siria, etc. Reportes sin confirmar también indicaron que consultores estadounidenses habían estado presentes en el terreno con fuerzas somalíes y etíopes desde el principio de la guerra. Fuerzas navales también fueron desplegadas para evitar escapes por el mar y también la frontera con Kenia había sido cerrada. Es decir, Somalia estaba total y completamente bloqueada en términos militares. Durante su mandato, el presidente Donald Trump había pedido al Pentágono que elabore planes para la retirada de las tropas estadounidenses en Somalia. Es decir, Trump lo que quería hacer era cortar esa autorización para el uso de la fuerza militar en Somalia. Sin embargo, la retirada de un contingente, de entre 650 y 800 efectivos militares estadounidenses sobre el terreno no significa necesariamente el fin de las operaciones militares de Estados Unidos en Somalia. Es decir, me cortás la cantidad de personal militar en Somalia, eso no significa que Estados Unidos no va a seguir interviniendo en el país.
y con independencia de que las tropas se vayan o se queden, cualquier decisión iba a ser un triste consuelo para la numerosa población civil que sufre y sufrió la consecuencia de los ataques aéreos mortíferos del ejército estadounidense, muchos de los cuales parten desde bases que están fuera de Somalia, es decir, ataques que son dirigidos a Somalia pero que son provenientes de otro lugar, de fronteras. Hablemos de Kenia, hablemos de Etiopía, etcétera. Bueno, según Airwars es el organismo que supervisa y evalúa los daños a civiles causados por acciones militares internacionales dominadas por el poderío aéreo, Airwars. Según este organismo, desde el año 2020 se contabilizaron al menos 77 ataques aéreos, un nuevo récord que se suma a los 150 ataques de los 3 primeros años de la presidencia de Trump, en donde desde el año 2019 fueron heridos y asesinados varios decenas de civiles. Hablemos de civiles, no estamos hablando de terroristas como se suponía que era el objetivo principal de los Estados Unidos, estamos hablando de población civil. Esos ataques, además de que obviamente violan el derecho internacional humanitario, ya que en ellos no se toma ninguna precaución posible para evitar los daños a la población civil y a la infraestructura del país, en algunos casos se dirigieron a población civil con intencionalidad. Es decir, no es que fueron caídos porque, error de puntería. Hubo una intención de atacar a la población civil. El mando estadounidense para África, AFRICOM, que vengo diciendo, lleva a cabo los ataques a Somalia, afirmando públicamente que su principal objetivo es dar estabilidad al país y que reconocer que la única forma posible para dar estabilidad política a Somalia es a través de medios militares. Bueno, por supuesto que esto no corresponde con sus actos, porque si bien AFRICOM afirma que los Estados Unidos desea mejorar la gobernanza y el desarrollo económico de Somalia, así como también resolver los casos de inestabilidad, sus ataques aéreos destruyen elementos claves de la sociedad y de la economía del país. Tal es el caso de cultivos, porque Somalia es un país de trabajo agricultor. También es el caso de la telefonía, que es un elemento clave, un factor clave para el desarrollo de una invasión. Para invadir un país es clave apuntar a esos objetivos, a la telefonía, a las conexiones de las rutas, a las autopistas, al trabajo que sostiene el país, como es la agricultura, y además también al ataque a empresarios, a médicos, agricultores, a la destrucción de huertas, de canales de riego, la impulsividad de desplazar a la población. Recordemos que ya hay más de 100.000 desplazados de Somalia, no solamente para la capital del país, sino para las afueras. Todos estos puntos clave que Estados Unidos está manteniendo ya desde comienzos del año 2000. Los ataques han matado y herido a importantes miembros de la sociedad civil somalí. Sin embargo, ninguna de las víctimas ni sus familias han sido indemnizadas por la AFRICOM, que es el mando estadounidense para África, ni por el gobierno de Somalia, aliado a Estados Unidos. Desde el punto de vista del futuro desarrollo económico, la agricultura, como ya dije, es uno de los medios de subsistencia de Somalia. Desde el año 2017 que se ha documentado la muerte de al menos 8 agricultores durante ataques aéreos estadounidenses a esos terrenos. ¿Por qué Estados Unidos, para librar la guerra contra el terrorismo, apuntaría a civiles, agricultores, a sus huertas? Uno de sus ataques, que parece haber violado el derecho internacional, ocurrió cerca de un pueblo que se llama Baladul Rahma en diciembre del 2018. Y en él murió un agricultor civil y resultó gravemente herido otro hombre que era una figura importante de la comunidad, un respetado curandero tradicional en la región de Baja Yabel. Un curandero, digamos, no un terrorista. Después, otro destacado empresario que es Salah Mohamud, que era cultivador de bananas y gerente de la empresa de telecomunicaciones Hormuz Telecom, también murió en su finca en febrero del 2020, y un video grabado en esa misma finca, cerca del pueblo de Cumbarer, poco después del ataque, muestra la destrucción de todos sus cultivos y de sus canales de riego. De todos los cultivos. La AFRICOM sostiene que todo esto fue una operación para apuntar a objetivos de Al-Shabaab, esta organización terrorista que desciende de Al-Qaeda,
Pero bueno, los colegas y familiares de este empresario que trabajaba en Telecom insistían que no era más que un trabajador que trabajaba para la mayor empresa de telecomunicaciones de Somalia. Bueno, los ataques aéreos de Estados Unidos también destruyeron viviendas y refugios de comunidades. Por ejemplo, el 6 de diciembre del 2017, un vehículo que transportaba a presuntos combatientes del Shabab explotó en Baja Yabel, y la explosión destruyó la mitad del pueblo y mató a 5 civiles, 2 de ellos menores de edad, además de que hirió a una bebé de 18 meses. Bueno, ¿se acuerdan cuando hace un par de años, creo que fue el año pasado, que Israel atacó una vivienda, solamente porque se suponía que ahí había militantes de Hamás? Bueno, exactamente lo mismo. Por su posición, se destruyó, se bombardeó la mitad de un pueblo por su posición de militantes de Al-Qaeda. Bueno, la AFRICOM insiste en que la campaña militar tiene como objetivo debilitar y destruir al Shabab y estabilizar la vida política y gubernamental de Somalia. Pero en realidad se está cobrando un alto precio en vidas e infraestructuras civiles. La respuesta no está en los ataques aéreos que matan y hieren a civiles, sino que destruyen plantaciones y aumentan el número de personas que internamente y externamente se encuentran desplazadas y refugiadas. Por supuesto que la comunidad internacional, el desplazamiento de somalíes no es tan problemático como el desplazamiento de ucranianos. Digamos, acá hay una selectividad de humanismo. Bueno, se retiren o no se retiren las tropas estadounidenses, según Bloomberg News, todas o casi todas las acciones desplegadas durante la presidencia de Trump y ahora recientemente, hace una semana, con la presidencia de Biden, AFRICOM debe aplicar de inmediato una estrategia que garantice que digamos que no se siga bombardeando o que no se siga apuntando a civiles simplemente porque se está queriendo llegar a un objetivo de destrucción o de guerra contra el terrorismo. Para ponernos en contexto histórico, y esto para ir cerrando, debemos recordar que en el año 93 estalla una guerra, no civil, como muchos quisieron plantear, sino que más bien es una invasión aérea estadounidense a Mogadiscio. Mogadiscio es la capital de Somalia, conocida como la Guerra del Mar Negro o la Guerra de Mogadiscio. Bueno, los críticos a este rol desempeñado por los Estados Unidos remarcaron que muy poco tiempo antes de que el presidente pro-norteamericano, que es Mohamed Siad Barre, que era el presidente de Somalia en su momento, que fue derrocado en el año 91, se habían concedido derechos de exploración petrolera sobre los 2/3 del territorio de Somalia a las compañías Conoco, Amoco, Chevron y Phillips. Conoco incluso llegó al extremo de ceder sus oficinas corporativas en Mogadiscio a la Embajada de los Estados Unidos unos pocos días antes de que desembarcaran los marines estadounidenses. Las oficinas sirvieron de sede temporal para el primer enviado especial de la administración de Bush a la zona. El comentario, por supuesto escéptico sobre las razones declaradas de la intervención, enfatizaba que, más que un gesto puramente humanitario, en realidad los Estados Unidos se estaban involucrando para tomar el control de las concesiones petroleras en Somalia. Es decir, todo lo que está ocurriendo y que está, digamos, es el silencio de los inocentes, como nos dijo Silvi, en realidad es porque hay una búsqueda de petróleo en Somalia. Digamos, siempre son las mismas cuestiones, siempre son las mismas razones. Se está queriendo decir que la invasión y que la lucha contra el terrorismo, contra la organización Al-Shabaab en Somalia, es bueno para garantizar la estabilidad, para garantizar la gobernabilidad de Somalia. En realidad es básicamente para tomar el control de las concesiones petroleras que tiene Somalia y que, bueno, por supuesto, esto se negocie con los Estados Unidos. Muy bien, Ana.